Afra Sarasoglu, que recibió gran reconocimiento por su actuación en la serie de televisión Yalçapkın, regresó a Estambul después de su visita a Washington. Afra Sarasoglu, que fue vista en la ciudad el otro día, fue observada con sorpresa por la multitud que la rodeaba mientras caminaba con varios guardias de seguridad. Las medidas de seguridad y la apariencia de Afra Sarasoglu también atrajeron la atención en las redes sociales. Afra Sarasoglu, quien compartió el papel principal con Mir Ramazan Demir en la serie de televisión Yalçapkın, y recibió grandes elogios con su personaje Seyran, realizó un cambio notable en su imagen al renovar su estilo después del final de la serie. Afra Sarasoglu, quien compartió su nueva imagen en su cuenta de redes sociales y escribió la nota "Sí, cabello rubio", recibió comentarios como "le queda muy bien", y literalmente ha agregado belleza a su belleza. El ejército de protección se sorprendió. Afra Sarasoglu, que regresó recientemente a Estambul de su viaje a Washington, atrajo la atención con sus sinceras declaraciones el otro día. El actor, que estaba acompañado de varios guardaespaldas, llamó la atención de los presentes en el parque. En una breve charla con los periodistas, Sarasoglu dijo: "Hubo una filmación comercial, ahora voy a filmar otro episodio", y habló sobre su apretada agenda de trabajo. El actor ignoró las preguntas sobre nuevos proyectos diciendo: "Bueno, estamos mirando cosas, estamos leyendo cosas", y afirmó que estaban en la fase de evaluación. Sarasoglu expresó su deseo de descansar durante el verano y compartió sus planes: "¿No podemos irnos de vacaciones? Claro que me iré de vacaciones". Mir Ramazan Demir, que llamó la atención con su exitosa actuación en la serie de televisión Yalçapkın, ve la actuación no solo como una carrera sino también como un proceso de degradación interna. En una entrevista con una revista después de completar su servicio militar, Mir Ramazan Demir compartió cómo expresó los personajes que reprimió y retrató. Mir Ramazan Demir, quien protagonizó por última vez la serie de televisión Yalçapkın, hizo algunas declaraciones sobre la precaución en una entrevista que le dio a una revista sobre actuación y autodescubrimiento. Mir Ramazan Demir, quien cumplió el servicio militar, expresó cómo enfrentar las emociones y establecer un vínculo con los personajes se convirtió en una experiencia para él con las siguientes frases: "Algunas vulnerabilidades aprenden a ser poderosas. Sentimientos que me avergonzaban y reprimían comenzaron a manifestarse a través de los personajes. Fue una forma extraña y a veces agotadora de conocerse a uno mismo". Demir, de quien se habla constantemente por las producciones en las que participa, destacó que su profesión no solo está en el escenario, sino que también tiene efectos transformadores en el mundo interior. Mir Ramazan Demir y Afra Sarasoglu, una de las parejas de actores más comentadas de los últimos tiempos, siempre permanecen en la agenda de las revistas con sus vidas privadas. ¿Se ha derretido el hielo entre los famosos actores Mir Ramazan Demir y Afra Sarasoglu? Aquí están los detalles. Afra Sarasoglu y Mir Ramazan Demir, cuyo romance en el set que comenzó en la serie de televisión Yalçapkın rápidamente se extendió a la vida real, han estado en la agenda de las revistas durante mucho tiempo. La pareja, que tuvo una relación turbulenta con separaciones, reconciliaciones, crisis de celos y acusaciones de traición, se separó durante el final de la serie. Pero los ecos de este amor no han terminado. Finalmente, el primer movimiento de Mir Ramazan Demir después de regresar del servicio militar causó caos. Después de que los caminos de Afra Sarasoglu y Mir Ramazan Demir se cruzaran en el set de la serie de televisión Yalçapkın, su turbulenta relación nunca abandonó los titulares. La química que tenían en la serie pronto se trasladó a la vida real, y surgieron rumores de que había comenzado una historia de amor entre ambos. Sin embargo, aunque la pareja prefirió ocultar su relación al público durante mucho tiempo, los fanáticos de la serie amaron mucho a este dúo. Sin embargo, a lo largo de su relación, ambos han sido noticia muchas veces con informes de separación y reconciliación. En particular, la mención de Mir Ramazan Demir con diferentes mujeres, y las reacciones de Afra Sarasoglu a esta situación mantuvieron la relación de la pareja constantemente en la agenda de la revista. Mientras sus fans se seguían de cerca en las redes sociales mientras dejaban de seguirse y volvían a seguirse, los rumores de separación de la pareja habían aumentado. Aunque la mención de Mir Ramazan Demir con un nombre del círculo de Afra Sarasoglu confundió aún más los acontecimientos, los dos mantuvieron su silencio como lo habían hecho desde el primer día de su relación. Durante el rodaje final de la serie Yalçapkın, la relación entre Afra Sarasoglu y Mir Ramazan Demir atravesaba un periodo muy turbulento. Mientras se decía que Afra Sarasoglu no perdonó a la actriz, la serie se despidió de las pantallas de Star Television con su episodio 101. Después, la agenda estuvo bastante ocupada con Mir Ramazan Demir viajando a Hatay para realizar el servicio militar pagado. Ayer tuvo lugar la ceremonia de juramento de Mir Ramazan Demir, quien completó su servicio militar remunerado de un mes y cumplió con su deber.
Se afirmó que Demir bloqueó a Afra Sarasoglu tan pronto como regresó del servicio militar. Los usuarios que notaron que las etiquetas en las fotos que Mert Ramazan Demir compartió con Afra Sarasoglu en su cuenta de redes sociales habían desaparecido se sorprendieron un poco por el primer movimiento de Mert Ramazan Demir después de regresar del servicio militar. Mert Ramazan Demir y Afra Sarasoglu, una de las parejas de actores más comentadas de los últimos tiempos, siempre permanecen en la agenda de las revistas con sus vidas privadas. ¿Se ha derretido el hielo entre los famosos actores Mert Ramazan Demir y Afra Sarasoglu? Aquí están los detalles. Mert Ramazan Demir y Afra Sarasoglu, quienes frecuentemente han estado en la agenda con noticias de su separación y reconciliación a partir de 2025, ahora están siendo hablados con afirmaciones notables sobre si están juntos nuevamente. Entonces, ¿qué es lo último sobre la relación de la famosa pareja? ¿Se reconciliaron Mert Ramazan Demir y Afra Sarasoglu? Por ahora, Mert Ramazan Demir y Afra Sarasoglu no han hecho ninguna declaración oficial. La relación entre ambos, que no comparten nada el uno del otro en sus cuentas de redes sociales, sigue sin estar clara. Sin embargo, los fanáticos esperan con gran emoción que la legendaria pareja de la serie Yalsap se reúna nuevamente. Se alega que tuvo una relación amorosa con Okan Buruk. Afra Sarasoglu rompió el silencio. La afirmación de que Afra Sarasoglu y Okan Buruk estaban enamorados cayó en el mundo de las revistas como una bomba. Mientras se difundían rumores de haber cenado juntos y seguirse mutuamente en las redes sociales, Afra Sarasoglu respondió a las acusaciones. Afra Sarasoglu rompió su silencio diciendo, ni siquiera sé nada de eso. Lo que sea que estés inventando. Los nombres del exitoso entrenador Okan Buruk y la actriz Afra Sarasoglu, quien se divorció de su esposa de 17 años, Nihan Akkus, en los últimos meses, han estado involucrados en rumores de amor. Afra Sarasoglu se separó recientemente de su amante Mert Ramazan Demir. Según rumores que se extendieron rápidamente en los círculos sensacionalistas, Afra Sarasoglu y Okan Buruk se conocieron en una cena recientemente y se hicieron cercanos. Tras este acercamiento, ambos comenzaron a seguirse mutuamente en las redes sociales, lo que fortaleció las afirmaciones. Afra Sarasoglu no permaneció indiferente ante estos rumores. La joven actriz, que recientemente ha llamado la atención con su cambio de imagen, reaccionó con dureza a las acusaciones amorosas en su contra. En respuesta a las preguntas de los miembros de la prensa sobre el tema, Afra Sarasoglu negó categóricamente las acusaciones, afirmando, no tengo conocimiento de las noticias que han salido a la luz. Lo que sea que estés inventando, lo estás inventando tú. No existe tal cosa. Después de la serie Yalsap, sus fans sintieron curiosidad por saber con qué proyecto regresaría Afra Sarasoglu a los sets de rodaje. Afra Sarasoglu filmará una película promocional con Engin Agurek para la plataforma global de promoción turística de Turquía, Go Turkiye, en mayo. Entonces fue cuestión de curiosidad si la famosa estrella tendría una nueva serie de televisión o un proyecto cinematográfico. Según información privilegiada, Sarasoglu recibió una oferta para la serie digital llamada Pera de Ogn Pictures, la compañía productora de su última serie Yalsap, que vio un gran ascenso en su carrera. Se supo que Afra Sarasoglu tiene una actitud positiva sobre la serie que se filmará para Disney+. Bahadur Karatas será el director de la serie, cuyo guión fue escrito por Basar Basaran. En la serie, cuyo guión y trabajo de preparación aún están en curso, Sarasoglu dará vida a una influencer llamada Pera. Se dice que la serie tendrá un mundo como The Truman Show. Afra Sarasoglu, quien tuvo un gran éxito con la serie de televisión Yalsap, llegó a un acuerdo para su nuevo proyecto después del final. El precio que recibirá la bella actriz por episodio se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales. Afra Sarasoglu, que renovó su imagen tras el final de la serie Yalsap, firmó un nuevo proyecto sin perder tiempo. La actriz, que dio a conocer su nombre a un amplio público con la serie, llegó a un acuerdo para la serie digital llamada Pera que prepara la misma productora Ogn Pictures. En el proyecto escrito por Basar Basaran, Sarasoglu interpretará el personaje de Pera, un nombre influyente en las redes sociales. Atrajo la atención con sus ingresos publicitarios. La actriz, que se convirtió en el rostro de muchas marcas después de Yalsap, ganó aproximadamente 35 millones de TL con su último acuerdo publicitario. Se sabe que Sarasoglu, que prefiere invertir sus ganancias en bienes raíces, está buscando una casa en Estambul y la región del Egeo. Los honorarios que recibirá por el nuevo proyecto han llamado la atención. Según las noticias del periódico Posta, se afirmó que a Afra Sarasoglu se le pagará 2,5 millones de TL por episodio por la serie Pera. Esta tarifa se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Afra Sarasoglu, una de las actrices más populares de los últimos tiempos, tomó la decisión radical de cambiar el color de su cabello luego de que terminara la serie. La actriz,
que compartió su nueva imagen con sus seguidores, fue colmada de elogios por parte de sus fans. Afra Sarasoglu, que se ha hecho famosa tanto por su carrera como por su vida privada, es seguida por millones de personas en las redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta para más videos.